Muchas gracias, Bea, y buenos días a todos y a todas. Ya sabemos de qué va la mesa redonda que vamos a celebrar ahora. Yo creo que hemos tenido una introducción inmejorable para ubicarnos en el tema. Y a modo de introducción o a modo de aperitivo, en los centros educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se están viviendo grandes cambios últimamente, que en parte también están dejando de ver nuevas necesidades. La Ley 17/2023 marca el rumbo general para los próximos años, ofrece un nuevo escenario, como ha comentado Begoña Pedrosa, es consecuencia de un debate extenso que tuvo lugar previamente, y en esa ley se otorga una importancia fundamental a la autonomía de cada centro. No será ya el caso de Finlandia porque cuenta con una autonomía total, pero es cierto que se subraya el concepto de autonomía, teniendo en cuenta que cada centro de enseñanza cuenta con sus propias características que hay que gestionar. No hay un modelo universal homogéneo para copiarlo. Por tanto, los centros tienen que llevar a cabo su proyecto educativo y ese proyecto tiene que ser ilusionante y tiene que suscitar la pasión para el cambio. Y en ello son fundamentales los y las profesoras. La literatura científica es algo que subraya constantemente y, tal y como se nos ha dicho, nos toca ahora hablar sobre este tema para saber cómo vamos llevando a cabo el desarrollo del profesorado, cómo queremos promoverlo y suscitarlo. Para ello, cuento conmigo en esta mesa redonda con personas que saben mucho de este tema. Es decir, son personas que están en el micro y en el meso. Y comenzando desde la izquierda tengo conmigo a Ivonne González Cornejo. Él es director del Centro Chominaresti de Educación Infantil y Educación Primaria. A su lado se encuentra Escarni Galdós Larrea. Ella es directora del Instituto de Educación Secundaria de Beasain. A su lado se encuentra Egoitz Verdugo Marcotegui, que proviene de la Ikastola Orereta. Él es el director pedagógico de la Ikastola. Y en el otro extremo se encuentra Arrate Oianguren, que proviene del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Quiero daros las gracias por haber acudido hoy aquí y, por tanto, comencemos con la mesa redonda. Bueno, ya hemos dicho que en esta jornada nos estamos centrando en el profesorado y, por tanto, nos podemos preguntar a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿qué es un docente? ¿Cuándo comienzas a ser un docente? Y yo diría que comienzas a ser docente cuando tomas esa decisión, es decir, cuando acudes a la universidad para poder estudiar el grado. Y ese camino se extiende si ingresas en la profesión hasta que te jubilas. Entre medio podemos decir que hay unos 40 años. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre en esos 40 años? Ese es el foco, el centro de atención. ¿Qué es lo que ocurre en ese viaje profesional tan largo? Los hitos con los que nos encontramos, con los momentos de transición también que nos encontramos en los 40 años, porque todo no es igual, todo no es similar durante la trayectoria profesional. Tomando esa línea de tiempo en cuenta, vamos a empezar a hablar sobre la primera parada, podríamos decir, la primera estación. La primera estación es la universidad. El comienzo está, por lo tanto, ahí. Durante varios años, los futuros profesores, profesoras, cursan una titulación relacionada con la educación. Aprenden sus asignaturas, también realizan sus practicums en el último año y, en general, podríamos decir que son jóvenes que se encuentran en las mieles de la vida estudiantil. Todos recordamos nuestra época universitaria, pero al mismo tiempo
ven muy de cerca ya la vida profesional cuando ingresan en el practicum o cuando lleva a cabo se da cuenta lo que les espera en el futuro. Y por tanto, yo a Ivonne le quisiera preguntar, el alumnado que se encuentra en esa primera fase universitaria, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de estos futuros profesores, profesoras que están comenzando? ¿Y en qué les pediría esos alumnos, alumnas que pusieron atención? Hemos comentado que están en sus inicios y, bueno, ¿qué se les puede pedir? Bueno, después de escuchar a Helen, bueno, es una de las pocas veces que viene una persona de tanta relevancia a nivel mundial. Y bueno, quisiera comenzar mi intervención diciendo que siempre hablamos en torno a la vocación, que necesitamos contar con una vocación para trabajar en esta profesión. Sí, yo creo que hace falta vocación, pero durante estos últimos años se está quedando patente que también hace falta profesionalidad. Esa vocación pues está bien tenerla, me gustan los niños, las niñas, trabajo a gusto con ellos y ellas, pero yo creo que los siguientes pasos que ya estamos dando es que ya estamos trabajando a nivel profesional, tenemos que mejorar y tenemos que formarnos también. Por tanto, yo creo que la vocación y la profesionalidad se dan de la mano y es importante. Es un inicio, comenzamos en la universidad, tal y como has comentado, comenzamos a realizar esa trayectoria y algunas cosas que vemos pues no las entendemos, nos encontramos en otra época, vivimos quizá en otra ciudad. Acuden también a veces a los centros de enseñanza, son también personas jóvenes en una sociedad cada vez más individualizada, pero yo creo que tenemos que poner el foco en ello, en la vocación y en la profesionalidad. Yo creo que Scarne también tiene algunas cosas que mencionar en cuanto a ello, pero yo creo que si van de la mano la vocación y la profesionalidad, yo creo que gran parte del camino ya está recorrido. Sí, comparto totalmente la opinión que ha vertido y yo quisiera hablar, lo sentimos, pero no escuchamos muy bien a la oradora, haremos lo que podamos. En mi trayectoria he sido profesora y me siento profesora, y en esa trayectoria he evolucionado como otras muchas en el trabajo que he desarrollado, y qué duda cabe, el ser profesor en una época anterior o en el presente no es lo mismo, pero me corresponde el trabajar con aquel alumnado que está realizando sus estudios de máster, y cuando los acojo y les pregunto ¿por qué has elegido ser docente? Muchos y muchas de ellas me comentan que es por vocación, por afinidad, pero otras personas me comentan otras cuestiones, y esas cuestiones son que, bueno, he aprendido esto, pero si consigo tengo mejores condiciones de trabajo en este oficio que en otro, y eso me preocupa, y porque me preocupa más esa persona que la que viene por vocación, pero eso no quiere decir que su camino sea o su trayectoria vaya a ser peor. Y en esa función y desde ese liderazgo quería decir que nos tienen que tener como compañeros, como un foco, por afición, por gusto, para que se vayan preparando. Cuando yo ingresé en la universidad, veíamos los diferentes liderazgos, y los liderazgos no están ahí están solamente unos de ellos, pero el primer líder es el docente mismo. Y eso es lo que yo le manifiesto a la persona que acude. Tú eres el líder principal y tu objetivo consiste en que en esa trayectoria que llevas a cabo no tienes que olvidar que aquí y en este momento son los alumnos lo más importante, y son personas también, y son la sociedad del futuro, y tienes que pensar qué ámbito de influencia tienes sobre ellos para lo bueno y para lo malo. Y en este sentido, ese discurso tiene que ser constante en nuestra profesión.
Y yo considero que el docente jamás tiene que dejar de ser un alumno, una alumna, no tiene que abandonar ese enfoque y tiene que interpelarse a sí mismo y a sí misma y a llevar a cabo una reflexión y a mejorar su trabajo constantemente. ¿Yo qué sociedad quiero en el futuro? Y al mismo tiempo, más allá de la rama de conocimiento que pueda tener ese docente, de manera implícita y también de manera transversal, nosotros enseñamos muchísimas cosas y el alumnado es consciente de ello y lo aprende. ¿Quién no tiene en cuenta en nuestra trayectoria como alumnos y alumnas quién era el buen profesor, profesora, quién nos emocionó, quién nos influyó para lo bueno, para lo malo, quién nos marcó? Por tanto, nuestro potencial es el ayudar a alguien a florecer o, si no, el encauzarlo hacia el fracaso. Por tanto, es un trabajo de gran responsabilidad y en ese sentido, y tú ya has hecho referencia a la universidad, pero es cierto que cada vez hay más másteres duales, que eso me parece muy positivo. Es decir, que los conocimientos que tienes que adquirir y las competencias que tienes que adquirir mientras los estás adquiriendo, también de alguna manera tienes que ver la implementación que tiene el centro, es decir, que se tienen que simultanear ambas experiencias. Y también considero que tanto el centro como entre el centro y la universidad tiene que haber una comunicación mayor quizá que la que existe hoy día, sobre todo para que en el perfil de profesorado sepamos los centros qué tipo de profesorado necesitamos y para que podamos diseñar grados acorde a esas necesidades. Pero en general yo es lo que les digo. Y yo siempre imagino un paraguas, el paraguas de mi centro, y les digo, bueno, estás bajo este paraguas y aquí tenemos en la parte superior el plan de estudios, los proyectos que llevamos a cabo, y el ASA será la convivencia positiva y el liderazgo, y todos vamos bajo este paraguas, todos estamos en el mismo barco y vamos a cumplir cada uno con nuestra función. Tu función y yo la mía. En un momento haremos algo y en otro momento haremos otra cosa, para que tengan ese enfoque y para que cuando acuden a seminarios hagan un seguimiento. Ya hablaremos más extensamente sobre ello. Pero yo creo que otra de las claves importantes es la de la ilusión. Y de la misma manera que el alumnado debe estar en el centro, es muy fácil recoger en papel que tenemos que tener ilusión. Lo complicado es llevarlo adelante, impulsarlo, que esto se contagie, que se activen esa curiosidad, esa vocación también dentro del alumnado. Y yo creo que ahí es donde tenemos mucho trabajo por hacer a la hora de poder transmitirlo e impulsarlo. Claro, tenemos que ser conscientes de que estamos refiriéndonos a personas de 19, 20, 21 años que están haciendo lo que hemos hecho todos y todas. Están pensando en pincho pote, en los jueves. Y bueno, pues tienen su teléfono, van corriendo de un lado para otro, y creo que el reto está precisamente en entender ese puente, porque como docente yo sé que no hay una relación tan directa. Sí que nos llegan 7, 8 alumnos, alumnas a las prácticas, cada cual con su actitud, con su perfil, pero a menudo nos falta más información y depende del tutor que te toque, pues habrá mayor relación o menos relación. Creo que sí que estaría bien que hubiera esa mentoría, ¿no? De cuando salgo de la universidad, salgo y de repente me toca apuntar unas listas. Bueno, pero si quieres puedes enviar el currículum a centros concertados, también hay alguno privado, pues te recomiendo esto, lo otro, esto funciona así. De repente te llaman que tienes que ir a Arrasate, vas, la metodología es no sé cuál, en otro trabajan con metodología Maraberry, no sabes ni lo que es, al día siguiente tienes que ir a Galdacao, y bueno, pues ahí utilizan esta otra metodología. Yo creo que es muy complejo y que ahí se agradecería una especie de plan de acogida, una mentoría,
Y nosotros en el centro tenemos un plan de acogida para quienes llegan como nuevos docentes, para quienes llegan a hacer las prácticas, para que no se sientan tan desnudos nada más salir de la universidad. Y bueno, quienes hemos estudiado en el siglo pasado, aún más, ¿no? Agradecemos que se hagan este tipo de planes de acogida, porque es cierto que a veces te tocaba un tutor muy agradable, muy implicado y estabas muy a gusto, pero en otros casos llegabas y te decían, mira, esta es tu aula y listo, ¿no? Adelante, te dejaban ahí. Y llegabas con 21 años, hecho un manojo de nervios y decías, bueno, pues a ver cómo me las arreglo, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Trabajando, es un proceso. Y para poder ubicarnos también yo creo que necesitamos 3-4 años ya, ¿no? Una vez que salimos de la universidad, para ubicarnos un poco. Y repito, importantísimo, ¿no? El que te hagan esa acogida y como decía Escarne también, a veces desde el equipo directivo como compañeros tampoco tenemos el tiempo para poder ofrecer ese apoyo a quienes llegan a nuestro centro, pero es algo que tenemos que trabajar y por eso la importancia también de la mentoría. Y lo que decía antes, en una sociedad individualizada, qué difícil es y qué importante es a la vez que el alumnado se acostumbre a hacer trabajo en grupo. Creo que es cierto que han cambiado mucho las cosas porque se ha ido trabajando, pero también es importante darnos cuenta de que el trabajo que tenemos que hacer como docentes también pide de ese trabajo en grupo, acudir a las reuniones con el resto de compañeros, el estar en contacto también con la dirección del centro y creo que es necesario contar con esta implicación. Y que desde la dirección se pueda colaborar con una figura específicamente que tiene esta función, ¿no? Y llegan, pues como digo, a trabajar sintiéndose sin recursos o viendo que las cosas están cambiando, se está reforzando ese trabajo en grupo, pero la sociedad es muy individualista. Y creo que justamente nuestra tendencia tendría que ser el trabajar en equipo, saber pedir ayuda, saber apoyar al que tenemos al lado. Creo que es algo que nos cuesta. Y luego también, además, el ubicarte no en tu aula, sino en tu centro educativo, en tu comunidad educativa, en tu patio, con esos niños que no van a tu aula, pero que también son tus niños, ¿sí? Creo que ahí nos quedamos muy colgados todavía. Solemos hablar de una inducción porque la identidad profesional no es algo que llegue de repente, ¿no? Hace falta un periodo de aprendizaje y lo que mencionabais era precisamente, ¿no? Cuando llegas, nada más graduarte, ¿no? Y tú te imaginas, quizás cuando eres estudiante, que ser profesor o profesora es una cosa o la otra, ¿no? Y hablamos de esa inducción, de cuando pasas de ser titulado a entrar a un puesto, a un centro educativo. Y es una fase muy importante porque ahí es donde se fija tu identidad como docente, tu actitud. La literatura habla de 6 años, para necesitar fijar esa identidad como docente. Así que me gustaría preguntaros, Egoitz, quizás puedo empezar contigo. Me gustaría preguntaros, ¿cómo deberíamos plantear esta fase de inducción? Ivonne y Escarne ya nos han hablado un poco de con qué nos encontramos, pero quizás tenemos que empezar a pensar en que la inducción es algo que no sucede en el momento, que es algo que tiene que ser intencionado, ¿sí? Que no es que sea casualidad que de repente tenemos un buen profesor. ¿Cómo planteáis esa inducción? ¿Cómo creéis que debería ser? ¿Cómo podemos conseguir consolidar esa identidad, esa competencia profesional?
¿Tenéis alguna idea? Denok daukagula irakasle izatearen. Todos y todas creo que tenemos, ¿no? Precisamente esa imagen mental de lo que es un docente, precisamente que proviene de nuestra fase como estudiantes. Porque fuera bueno o fuera malo ese docente, pues nos hemos generado una idea mental. Y es cierto, efectivamente, esos primeros años de trabajo nos marcan como profesionales. Yo llevo unos 15 años en este centro y anteriormente estuve 7 años en el centro educativo de Echarri Aranaz. Y yo esa fase de inducción, esos primeros 5 o 7 años, los tuve allá precisamente. Allá es donde se desarrollaba mi perfil como docente. Y creo que el centro debe tener muy claro precisamente eso, ¿no? Que está influyendo en ese perfil de ese nuevo profesor o profesora y que tiene que tener claro qué es lo que puede hacer, ¿sí? No puede ser que llegue de repente un nuevo docente y le dejemos solo en un aula con 25 alumnos, alumnas y que además tenga que ser responsable de la agenda porque pensamos que como es joven pues tendrá la voluntad de implicarse, ¿no? Y vemos como una vez entramos en la rueda conocemos los tiempos que son y además queremos que sean líderes. Esto es difícil de hacer, ¿no? Yo creo que podría ser importante el cuidarlo, el que seamos conscientes de ello y cuidarlo. Yo creo que eso es clave. Y ahí está esa figura de la mentoría. Los y las directoras deben tener claro qué tipo de docentes queremos. Tenemos muy buenos docentes y no tan buenos docentes en nuestros claustros. Y lo que queremos es que se asemejen a esos buenos docentes. Quizás estos deberían ser los mentores. Pero es difícil también hacer una buena mentoría cuando tienes tus 25, 24, 23 horas lectivas. Esos mentores tienen que además tener tiempo para dedicar a los otros docentes. Quizás que esos nuevos docentes puedan entrar a su aula para ver cómo trabajan. Creo que es importante. Importante también que los centros educativos tengan proyectos educativos sólidos para poder transmitirlo a ese nuevo docente. Sí, transmitirle: este es nuestro proyecto, estos son nuestros valores y eso es lo que esperamos de ti, ¿no? Y tiene el título. Si fuera un biólogo, pues lo mismo, ¿no? Sabemos que tiene ese conocimiento, pero lo tenemos que transmitir, que es lo que hacemos en nuestro centro de trabajo. Porque también afortunadamente creo que debemos ser conscientes de toda la información que tenemos a nuestra disposición. Sí, tenemos la capacidad de informarnos, de aprender por nuestra cuenta, y eso es algo que también se puede enseñar, ¿no? Podemos enseñar a aprender. Bueno, yo creo que ya se están comentando muchos aspectos clave, pero nosotros damos ese comienzo formal en la universidad, pero también tenemos un bagaje previo, hemos sido alumnos, alumnas, y esto influye en nuestra voluntad, en nuestras expectativas, en nuestro imaginario. Y yo creo que estamos hablando de un proceso constante, de un viaje de regreso a Ítaca, y tan importante como el final es también el propio proceso. Este proceso comienza en la universidad y en este proceso se va a desarrollar la identidad como docente desde el conocimiento, desde la competencia, desde la experiencia, pero también basándose en ese capital personal, profesional de su entorno. Y hay variables que son personales, que son propios de uno, y hay otros que son los que tenemos que cuidar en los centros educativos. Porque, como se ha dicho, de repente ponemos a ese docente en el aula con toda la responsabilidad y lo hacemos además dejándoles solos y solas. En nuestro sistema todavía tenemos muy arraigada esa estructura de un docente, un aula y un grupo de alumnos y alumnas. Y debemos ser conscientes de que estamos
pidiendo la misma responsabilidad a alguien que acaba de llegar al centro que a alguien que lleva 25 años en ese centro. Necesitamos poder contar con un programa lo más integral posible, porque tenemos que tener en cuenta que quienes llegan tienen diferentes perfiles. Por ejemplo, tenemos a personas que vienen de un magisterio, por ejemplo, con unas nociones pedagógicas, y tenemos a quienes llegan por una especialidad, que realizan un máster y así llegan a ser docentes. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que tenemos una diversidad de perfiles, debemos ser conscientes de que hacen falta una serie de competencias para poder llevar la teoría a la práctica. Competencias que en ocasiones se pueden gestionar de una forma más rápida, pero otras son competencias que vamos asimilando de forma más pausada. Son competencias necesarias para el buen desempeño y que pueden ser, como por ejemplo el tener un aprendizaje constante, el estar actualizado con herramientas digitales. Y hemos estado recientemente en contacto con centros de Cataluña y hablamos precisamente de que hay unos cambios actitudinales que podemos plantear. Por ejemplo, el ser conscientes de que el centro educativo es un espacio de aprendizaje. Y ahí entra, dentro del aprendizaje, también el acoger a las personas que acaban de llegar al centro, el acompañarles. Después estaría la posibilidad de la mentorización, como decíamos antes. Y a día de hoy sí que tenemos un programa para la mentorización de los y las directoras del centro. No tenemos que estar solos en el aula. Y de esa manera garantizamos el modelaje, porque hay muchísimas cosas que se aprenden por imitación, cosas que después vamos afianzando. Y en la codocencia el feedback también puede ser constante, podemos apoyarnos en esas reflexiones, en abrir vías posibles. En las comunidades profesionales también es importante que seamos conscientes de que aprendemos más en equipo que en solitario. Necesitamos además facilitar todas las fórmulas para la formación, el autoaprendizaje, las comunidades de prácticas. Hay una amplia oferta que sirven para responder a las necesidades individuales. Cuando estábamos preparando esta conversación, esto no lo hemos ensayado, pero sí que lo hemos preparado, salía un tema que, bueno, es que ya se nos ha dicho que hay nuevas problemáticas, se ha hablado de la equidad, de la calidad, de los retos que tenemos sobre la mesa en este momento, y comentábamos mientras preparamos esta conversación que estáis viendo nuevas funciones en vuestros centros, ¿verdad? Se abren nuevas áreas de trabajo, no solo que haya que trabajar más, sino que también hay diferentes tipos de trabajo que están surgiendo, diferentes funciones. Y me gustaría precisamente que abordáramos este tema. En tu caso, bueno, vienes de primaria, tú también. Bueno, ¿cuáles son esas nuevas funciones? No sé si podemos hacer una especie de retrato esquemático sobre estas nuevas funciones. Bueno, azkenean ideia bat egiteko, Bueno, para que nos podamos hacer una idea, escuchad y después reflexionamos. Tenemos, por ejemplo, Erasmus+, STEAM, robótica, no sé qué computacional, inteligencia computacional, Agenda 2030. Bueno, tenemos programas que existían de otra manera. Y cuando éramos alumnos y alumnas también había programas. Lo que sucede es que a día de hoy todos estos que he mencionado ya están en marcha en nuestro centro, por ejemplo, o en fase de pilotaje, o se van a implantar. ¿Qué significa esto? Pues lo que ya se ha comentado. Necesitamos de formación. Necesitamos formación. Y esto entra dentro de esa profesionalidad de la que hemos hablado antes. No eres profesional solamente porque impartes docencia en un aula
y porque tienes que aportar un conocimiento que después el alumnado integra, ¿no? También tienes que saber de estos temas, tenemos que formarnos también en estos temas que se abordan con estos programas, formarnos en protocolos, la formación permanente. Antes también existía, lo que pasa que ahora se han acortado los plazos. Se ha dado un salto en la profesionalidad y nos pide que nos vayamos formando en todos estos campos. Soy tutor de segundo, además estoy en la comisión de lectoescritura y además me ha correspondido ser el responsable del programa de Agenda 2030. Si no tienes formación, si no tienes una formación mínima, pues te sucede lo que me sucedió a mí también cuando entré a ser director. Vas a las reuniones, bueno, como comentaba, escarra un poco, ¿no? Y dices, ¿y yo tengo que tener conocimiento de todo esto? Pero sí es imposible. Después vienen los mentores de los directores, te hablan de tu realidad y dices, bueno, pues es que estamos hablando de un salto, ¿no? Claro que supone una mejora de la calidad, pero ha supuesto un aumento en el nivel de exigencia de profesionalidad y para eso necesitamos formación. ¿Sí? La mirada ha cambiado. El docente que va al centro educativo de tal sitio o de este otro sitio y que tiene un aula, da clase por las 4, bueno, por fin, ¿no? Termina el día. No, pues es que igual tienes que ir a hacer una formación online de 5 a 7 o tienes que acordar con tu equipo a ver cómo vais a hacer para que uno vaya al curso de Agenda 2030 a no sé qué localidad. Estamos hablando de formación continua, de un aprendizaje continuo. Y ahí creo que hemos dado un salto. ¿Por qué? Porque surgen nuevas necesidades que tienen que ver con nuestra realidad como sociedad. El cambio climático, el uso temprano de la pornografía también es una realidad de nuestra sociedad y son temas de los que no sabíamos nada. Yo recuerdo que cuando terminé mis estudios, después de la universidad fui a trabajar y yo no tenía ni idea de todos estos temas, de todos estos problemas, de todas estas situaciones que han ido surgiendo y necesitamos estar formados para poder dar una buena respuesta. Así que se ha dado un cambio y creo que tenemos que afrontarlo con ilusión, con voluntad, porque de lo contrario se hace muy pesado, ¿no? Y sientes que no puedes más, dices, bueno, es que ahora además que acabamos de terminar esta formación y ahora tengo que estar formándome en esto y a mí me ha tocado, ¿no? Estar en 5 días en 3 sitios diferentes y sé lo que es. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco y creo que vamos haciendo frente a estos retos. Hoy en día tenemos más programas para poder dar una respuesta integral. Necesitamos adaptarnos para, como decíamos, ir respondiendo a los retos de la sociedad, a las nuevas situaciones de la sociedad. Y desde los centros educativos también es necesario trabajar con una visión integral. Y en esa transición que ha habido en nuestras funciones, diría que como docentes, quizás antes utilizábamos más la fórmula de las clases magistrales y poco a poco hemos ido dejando más de lado esa fórmula, dando más protagonismo al alumnado y ahí como docentes hemos tenido que aprender. Además, las metodologías son más variadas que hace unos años. El docente antes, yo no sé si se hacía preguntas sobre qué metodología iba a utilizar, pero yo desde luego cuando estudié no recibí muchísimas metodologías diferentes. Hoy en día, sin embargo, tenemos una mayor diversidad, tenemos metodologías más variadas y podemos elegir cuáles queremos utilizar, sobre todo teniendo en cuenta también que hay una mayor diversidad en el alumnado.
Y por eso digo que estamos aprendiendo constantemente. Aprendemos también con la creación de material, por ejemplo, y en esa creación de ese material tenemos que estar buscando el cómo dar respuesta a esas necesidades que van surgiendo. Necesitamos, además, ser capaces de adaptarnos. Tenemos que ser flexibles y hay quienes tendrán esta condición per se, pero haya quienes necesiten que les acompañemos en ese aprendizaje para ser más flexibles. Y tal y como comentabas, a mí lo que más me ha costado precisamente es ese tener que hacer la labor de psicóloga, ¿no? Tenemos que tener esas gafas puestas todo el rato, gafas de todos los colores, porque cuando detectamos algo tenemos que ser capaces de dar la respuesta más digna posible a esa persona. Importantísimo, la capacidad de escucha, la discreción, el saber dar una buena respuesta. Y ahí nuestro perfil, más allá de esos programas, de esas líneas curriculares, creo que ha cambiado. En mi opinión, para bien. Necesitamos esa sensibilidad. Por lo que decía al principio, porque estamos hablando de personas, estamos trabajando de personas. Y en la medida en la que sentimos a nuestro alumnado como alumnado propio, nos va a costar menos también adaptarnos. Y esto no significa que hace X años con 1 kilo de arroz daba de comer a 3 personas y que hoy tengo que dar a 8 o a 9 con ese mismo kilo de arroz, que necesitamos más recursos. Una cosa no quita la otra. Pero además de recursos también necesitamos colaborar, porque en casa tampoco se ocupa una sola persona de todos los deberes, pues lo mismo en los centros educativos. Necesitamos un liderazgo horizontal, necesitamos una distribución de las tareas para que de ese trabajo conjunto podamos hacer un buen encaje para poder dar la mejor respuesta posible. El reto es grande, sin duda. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y hablabas de esas gafas, ¿no? Y es cierto que en los centros educativos creo que hemos aprendido, ¿no? A tener gafas más diversas. Por ejemplo, a ser conscientes de que hay alumnas que no están en una buena situación socioemocional, que están sufriendo y necesitamos tener esas gafas, ¿no? Para poder ver, para poder percibir esas realidades, para poder dar una respuesta, además, una vez vista esta realidad. Eso me parece que es algo importante. Y a menudo vemos cómo hay docentes que dicen, bueno, estoy agotado, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo, entrar al aula, ya, pero es que tu trabajo no es solamente ese, tienes que atender a las familias, recoger sus necesidades, servicios sociales o, en nuestro caso también, ¿no? En nuestro centro sí que hay también un compromiso, una implicación para sacar adelante tus proyectos, pero esto exige también el poder cumplir con todo ese peso administrativo también, ¿no? De cumplimentar burocracias, protocolos, y esto genera ansiedad, genera una gran carga de trabajo entre los docentes y para poder gestionarlo, como decías, necesitamos repartir todo este trabajo, hacer un trabajo en equipo. Porque la realidad es así y yo creo que en un momento en el que las ratios están bajando, quizás sería un buen momento para que entre docentes vayamos repartiendo estos quehaceres para poder dar una buena respuesta. Estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que... Y creo que dentro de las funciones del docente está, por un lado, esa labor de transmisión del conocimiento, que ahora es más de facilitación de un ambiente de aprendizaje, con dinámicas colaborativas. Ha habido un cambio. Por otro lado, antes el alumnado era un alumnado más, digamos, obligado a obedecer, y hoy en día se busca más el alumnado
autónomo, que sea capaz de autorregularse. Antes las clases se preparaban para un alumno estándar y a día de hoy debemos dar respuesta a un alumnado diverso. No evaluamos conocimiento, evaluamos competencias. Por ejemplo, a día de hoy sabemos los quebradores de cabeza que esto ha traído, porque no es difícil. La interculturalidad, la inclusión, la igualdad, la equidad son aspectos que tenemos que trabajar y además no es algo opcional, porque tenemos situaciones que tenemos que trabajar. Y todo esto influye en ese proceso de docencia. Y creo que ha habido un cambio también que incide en la base de la identidad como docentes. Y es que como docentes no solamente enseñamos, también educamos. Estamos hablando del desarrollo integral del alumnado y para esto no es suficiente con dominar una disciplina o conocer algunas dinámicas. Necesitamos también de otro tipo de competencias para poder responder al bienestar emocional del alumnado. No solamente a su situación personal, sino a la situación que puede tener en su relación con sus iguales. Por ejemplo, sabemos que hay casos, por ejemplo, de acoso escolar que genera muchísimo malestar. Y creo que otro de los cambios que hemos tenido en la educación tiene que ver con la propia comunidad educativa. Sí, el centro educativo no es suficiente. No es suficiente con que yo de mi clase tengo que ser proactivo, tengo que asumir responsabilidades y ahí tenemos que ayudar a los y las docentes. No les podemos pedir que hagan esto de repente, pero necesitamos también de un compromiso en la comunidad educativa, que no somos solo los docentes, el alumnado, también las familias, el entorno, el barrio. Tenemos que tener cercanía con toda la comunidad educativa. También ha habido un cambio en nuestra identidad profesional y dentro de nuestro compromiso profesional. Podemos decir lo que queramos, podemos poner todos los recursos que queramos, pero el principal responsable es el docente. Y al fin y al cabo, el docente tiene que aprender a reflexionar sobre su profesión, a ajustarse a la misma, a tomar sus propias decisiones y a buscar las evidencias necesarias y también tener en cuenta las evidencias sobre su efectividad dentro de la docencia que imparte, porque si no perdemos muchos esfuerzos por el camino. No se puede negar al profesorado que hace todos los esfuerzos posibles, pero quizá no siempre en la buena dirección y de manera muy efectiva. Por tanto, es muy importante reflexionar sobre nuestro trabajo, acoger las evidencias de esa efectividad y actuar en consecuencia a continuación. Por tanto, la competencia digital no se puede dejar de lado, ni tampoco la competencia comunicativa. Y la competencia comunicativa no es solamente la capacidad que tenemos para transmitir un mensaje, y además en este pueblo adquiere una importancia especial, porque dentro de la competencia comunicativa está el respeto hacia las lenguas, también poner en valor a las lenguas minorizadas, la transmisión cultural, y todos esos son competencias del profesorado. En inspección hemos creado una propuesta dentro de un marco diciendo que en este momento todavía no está validado, que no está cribado, porque al fin y al cabo necesitaríamos la participación y el consenso de muchos otros agentes para ponerlo en práctica, pero sí queremos por lo menos el tener una coherencia en nuestro desempeño de nuestro trabajo y también participar en los procedimientos, por ejemplo la selección de personal, o también en la evaluación, o también cuando realizamos prácticas o cuando hay que hacer evaluaciones específicas, y por lo menos queremos contar con una coherencia, contar con un marco que nos diga qué tipo de profesorado necesitamos y cuál es el objetivo. Orain bai. Bueno, amaitzen joat. Sí, bueno, para ir finalizando, hemos dicho que en esa trayectoria profesional del docente hay diferentes fases. También hemos hablado sobre la universidad, también sobre la inducción, también hemos hablado sobre los diferentes ámbitos de funciones que se están conformando. Y mi pregunta es la siguiente. Al hilo del desarrollo profesional del profesorado, es decir, el desarrollo de cada uno es de cada uno, pero lo hace sin interactuación con los demás.
Después de la inducción, digamos que ya el docente está formado, está hecho, podríamos decir. Hemos conseguido que ese docente tenga su propia autonomía profesional, es decir, que sea capaz de evaluar las situaciones a pesar de ser novato, novata, él sabe responder un poco ante las necesidades del alumnado. Cuando nosotros decimos que una médico tiene el diagnóstico clínico hecho, es porque ya lo sabe, no lo sabe del libro, sino que lo ha elaborado él y ella misma. Por tanto, queremos que el profesorado llegue a ese punto. Y bueno, cuando llevan ya 15 años trabajando, pues todavía le quedan bastantes años por delante para trabajar. Por tanto, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en el centro de enseñanza? Ese profesor ya tiene una potencialidad, pero también tiene una proyección futura porque le quedan muchos años todavía de trabajo. ¿Qué se puede hacer para que avance su desarrollo profesional y para que simultáneamente pueda atender las nuevas necesidades que hay en el centro o conectar con las nuevas necesidades? No es solamente lo que el docente quiera por sí mismo, sino que, bueno, antes se nos ha dicho que hay diferentes tareas, hay diferentes figuras también. El día pasado hablamos sobre ello. Parece que si eres docente solamente puedes pasar a ser director y directora, pero bueno, no, pero parece que luego se vuelve atrás también de la dirección al puesto de trabajo de docente. ¿Qué tipos de desarrollo puede haber una vez que una persona ya está hecha en su puesto, ya lleva unos años en su puesto, para que redunde en el centro de enseñanza? Son conjeturas que hago, con toda libertad. Me podéis contestar con toda libertad. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que mantener esa ilusión del docente y que cada uno tiene que ubicarse también en ese futuro dentro de la comunidad escolar de la que es parte, para poder ver dónde puede ser más útil en función del centro de enseñanza. Además, le tiene que gustar esa proyección. Si a mí me gusta el clima que hay, por ejemplo, en el centro, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues me voy a ocupar de la Agenda 2030 y voy a organizar una huerta ecológica también aquí. O, por ejemplo, mi centro está en la mitad de Leioa, en la mitad de la avanzada, tengo edificios de adelante y obras. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer una huerta porque no estamos muy en contacto con la naturaleza. Es decir, el respeto hacia el medio ambiente, porque es un tema que gusta al alumnado. Es decir, yo profesionalmente me siento satisfecho y le doy un trabajo extra o le doy un beneficio extra al centro de enseñanza, y que puedes mantener así la ilusión tanto de ti mismo como del alumnado. Eso por una parte. Y por otra parte también creo que todo el trabajo que realizamos siempre se pone en duda. Es decir, el conocimiento que te dan los años y la experiencia, gracias al mismo, tenemos que empezar a empoderarnos. Tenemos que empezar a empoderarnos y adquiriendo confianza, porque parece que cualquier persona puede hablar sobre la enseñanza y que nosotras no sabemos nada de lo mismo. Bueno, yo soy buen profesor, soy buena profesora. Bueno, a veces tengo mis dudas. ¿Ha funcionado esto que he hecho? ¿No ha funcionado? Bueno, antes ya se ha mencionado, ¿no?, que todo no es el esfuerzo que hagamos y la elección que hagamos. También hay que conseguir que el resto de las personas vean el trabajo que tú has hecho y lo bien que lo has hecho. Necesito de evidencias para poder demostrar que lo que tú has hecho ha funcionado, ¿no? Sí, al fin y al cabo es eso. Pero yo como me empodero en un tema, como adquiero conocimientos y aprendo sobre una serie de temas, yo cuando trabajo sobre un tema con profesionales, cuando yo adquiero esos conocimientos, me veo a mí mismo más seguro. Por ejemplo, la Agenda 2030, también puedo adquirir conocimientos sobre el acoso escolar, o también cuando trabajo en otra serie de cuestiones, adquieres esos conocimientos y te empoderas también. Y luego también de mantener esa ilusión y esas ganas. Y otra cuestión es el continuar aprendiendo de los demás. Había un programa que se denominaba Partekatuz,
que significa compartiendo, luego llegó la COVID y cambió todo. Pero yo creo que ese programa fue muy útil porque cada centro de enseñanza, por lo menos con las fortalezas que tenía, las compartía con el resto de centros, los centros de su alrededor. Yo recuerdo que en aquel momento me responsabilicé, por ejemplo, de la huerta, estuvimos en contacto con otros centros de enseñanza y aprendimos mucho a compartir. A medida que avance los años tenemos que aprender a compartir, a colaborar, ubicarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, saber dónde estamos. Ya, bueno, lo que has comentado tú, por ejemplo, ya llevo yo 15 años en la docencia. Bueno, ¿cómo puedo crear más ilusión? ¿Cómo me puedo volver a ilusionar? ¿Cómo puedo ubicarme en otras enseñanzas o en otras actividades? Bueno, y por tanto, es tener esa seguridad, ¿no? O esa falta de seguridad también que puedes tener que te puede hacer sentir inquieto. Bueno, yo no estoy muy acostumbrado, por ejemplo, a participar en mesas redondas, por ejemplo, y ahora he venido nervioso, ¿no? Por tanto, saltar a otras situaciones y empoderarnos de esa experiencia, y para eso tenemos que desechar esos temores y nos tenemos que preparar y mantener la ilusión. Nola ikusten duzu? ¿Tú cómo lo ves? Es carne. Bueno, voy a añadir algo más que es lo siguiente, es decir, cuando estamos trabajando de cara a esa mayor profesionalidad del docente, hay que elaborar programas de mejora. Yo creo que necesitamos del feedback para ir mejorando. Por ejemplo, tengo que saber discernir lo que me funciona, lo que no me funciona. Es decir, tengo que interpelarme a mí misma y a mi trabajo en más de una ocasión si quiero avanzar en la profesionalidad de mi labor. Y en cierta manera, porque es algo que me ha ocurrido a mí, estamos acostumbrados a evaluar al resto y a poner a la otra persona en el centro. Pero en algunos momentos quizá nos olvidamos de evaluarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y es tan importante, yo diría que para que todo salga bien es importante evaluarme a mí misma, evaluar la labor que realizo en el aula para poder llegar a ese alumnado que tengo delante y para poder aprender lo que necesito y para poder transmitir todos esos valores que tengo que transmitir. Por tanto, los planes de mejora son fundamentales, en mi opinión. Es decir, de cara a esas personas, a ese alumnado y también de cara a mí misma. También, como he indicado, un feedback constante, y antes ya lo hemos mencionado, lo importante que es la formación, lo importante es que estar actualizada en mis conocimientos. Para eso, qué duda cabe, es importante mantener la ilusión, la motivación, las ganas de trabajar, y es tan importante también la interacción entre pares, entre iguales. Yo creo que es importante contar con seminarios sólidos, seminarios empoderados en los centros, y que los jefes de seminario también de alguna manera lleve a sus compañeros, compañeras en la misma dirección. Porque durante estos últimos años la palabra pertenencia la he escuchado en más de una ocasión, y ante ello he solido pensar cómo me puedo sentir parte, que pertenezco a algún lugar, si no estoy dentro de ese foro, si no cuentan conmigo, si no me tienen en consideración. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes a la hora de construir todo ello, que las claves fundamentales se encuentran en los seminarios y que ahí se forma también nuestro futuro docente o el docente que está trabajando, y que en esos seminarios también tenemos que propagar la cultura del querer ir a más, siempre teniendo en cuenta que el alumno está en el centro, que lo tenemos delante, y por tanto tenemos que observar, ser observadores, copiar, trabajar en colaboración, tejer redes entre nosotros y nosotras. Yo creo que son fundamentales. Bueno, sí, yo creo que en muchas profesiones, por ejemplo, el ascender en una profesión, el ascender en un organigrama es algo positivo, pero normalmente en la enseñanza es un pequeño marrón, ser coordinador o ser director. Por tanto, yo creo que tenemos que buscar ese desarrollo, es decir,
en ese objetivo de ser cada vez mejores docentes. Y yo creo que ha habido un cambio en cuanto al pasado. Es decir, que hay que evaluar la práctica docente, hay que recogerla también, yo creo que es algo importante. Es decir, yo tengo que realizar mi trabajo, pero también tengo que saber evaluarlo. ¿Qué hemos probado, por ejemplo, en una aula? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Y además eso lo podemos recoger. Parece una tontería, pero nosotros, por ejemplo, hemos modificado las actas de las sesiones y pedimos una reflexión a los y las tutoras y han cambiado la manera en que hacemos la evaluación, las sesiones de evaluación. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que no... Yo creo que el docente tiene que tomar las riendas de su proceso, pero no lo podemos hacer de manera solitaria, lo tenemos que sistematizar ese desarrollo. Nosotros, por ejemplo, en la Ikastola pusimos en marcha un proceso llamado Solasean, que significa una charla, que luego una charla que compartes, consensúas con tus compañeros y compañeras, también se hace un seguimiento. Solasean, este programa, no solamente participan en los docentes, sino también la dirección y el personal trabajador. Por tanto, yo creo que es importante, porque las riendas, la responsabilidad es tuya, pero te tienen que ayudar en ello. Bueno, me ha parecido también que has hecho algo contradictorio, porque en educación parece que todo el mundo tiene que ser docente y que eso es lo bueno. Y si te toca ser directora, bueno, por un tiempo, pues vaya marrón que me ha caído, pero al mismo tiempo estáis diciendo que no solamente hace falta trabajar en el aula para poder sacar adelante a todo el alumnado, sino que también tenemos que contar con otras funciones diferentes. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, tú dices, bueno, tenemos que ser buenos docentes en el aula, y volvemos otra vez atrás. Por tanto, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? Parece que hay una carencia ahí, ¿no? Hay una especie de contradicción, ¿no? Parece que nos da miedo el aceptar otra serie de funciones. Por ejemplo, en este centro es estratégico que el mantener una Agenda 2030 y el huerto, y es Ivonne el responsable de ello. Parece que nos cuesta un poco salir de la zona de confort, ¿no? Como docentes estamos a gusto donde estamos y ahora cuando llega algo nuevo, bueno, parece que como institución nos tenemos que organizar de una manera diferente. Arrate, venga, para ti. Esta pregunta es para ti. Bueno, tiempo avanza y yo voy a cometer un tema que ha mencionado Escarne. Y el objetivo o uno de los temas de esta sesión de la mañana es que en su artículo 33 la ley dice que los docentes tienen un rol fundamental en la transformación para poner en marcha la innovación pedagógica necesaria. Yo creo que todas las innovaciones son importantes y que pueden provenir de muchos lugares, porque hoy hemos podido venir aquí y podemos haber escuchado algo que nos haga reflexionar o podemos haber leído algo que nos haga reflexionar, pero generalmente la innovación proviene de uno mismo, es decir, hay que conseguir por otra parte que esa innovación arraigue, es decir, es indispensable evaluar lo que hacemos, en mi opinión, y detectar cuáles son las necesidades e ir buscando cuáles serán las soluciones. Y a mí me parece que esta es una cuestión de actitud, que los y las docentes nos tenemos que acostumbrar a poner en duda lo que hacemos. No ocurre nada por ponerlo en duda. Es decir, tenemos que encontrar nuestro propio camino y una vez dada la solución a ese camino tenemos que volver a evaluar para saber si lo hemos hecho bien. Y antes hemos hablado sobre el desarrollo profesional integral y quizá para ello hay que hacer unas cosas previamente. Por ejemplo, el buscar la coherencia de ese desarrollo profesional. Eso significa que hace falta una formación inicial, continua, que tiene que tener relación, por ejemplo, con la universidad. El centro de enseñanza necesita de la universidad, pero habría que establecer una colaboración o también tener un marco definido para poder consensuar un léxico común que cuente con los mismos conceptos, donde tengamos la misma diana profesional. Pero también vamos a hacer la inducción profesional, porque me parece que cada profesora debería establecer un plan de su propio desarrollo, es decir, establecer objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Objetivos también que sean realistas, que pueda evaluarlos también en sí mismo y con los demás.
y siempre desde el punto de vista de la mejora, porque la evaluación es un fantasma, es decir, es saber lo que hacemos y cómo podemos mejorar la autoevaluación, la coevaluación y también la mirada externa que puede ayudar a un docente, siempre redundando en la mejora, en facilitar su trayectoria. Bueno, solamente nos hemos retrasado 5 minutos. Creo que hemos abarcado toda la panorámica. Quizá no hemos solucionado nada, pero bueno, yo creo que hemos abarcado muchos puntos de esa panorámica. Y muchísimas gracias a todos y a todas por vuestras aportaciones y por vuestro tiempo. Ese es. Galdera. Oso ondo zaudete hor. Ui. No, estáis muy bien ahí, ¿eh? Estáis muy bien sentados ahí porque nos gustaría abrir un turno de intervenciones, de preguntas, si alguien quiere hacer alguna aportación o para abrir una charla. Si no, pasaremos al siguiente ejercicio. Está en vuestras manos. Anak esan dituzue. Bueno, yo parece ser que ya habéis hablado de todo lo que queríais hablar, por tanto, bueno, os podéis marchar. Ah, sí, perdón. Kaixo egunon. Hola, buenos días. Hemos hablado sobre la figura del docente, sobre la profesionalidad del docente, sobre su vocación. Y a mí me viene también a la mente la palabra implicación en la escuela, implicación en la convivencia, también para llevar adelante la inclusividad, para poder llevar adelante los proyectos de los centros, los nuevos programas. Hemos hablado también sobre el bienestar emocional, que tenemos que velar por él también, sobre la innovación pedagógica, cómo no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la escuela las docentes intentamos realizar el trabajo lo mejor posible y que hay muchos docentes en las escuelas que son el motor de la misma. Pero yo veo que todo esto necesita una continuidad y esta continuidad tiene un obstáculo importante y ese obstáculo sería la falta de estabilidad y no sé, me parece que es un gran impedimento, un obstáculo, tanto para el centro como para la calidad educativa que queremos impartir. Por tanto, a mí me parece que es muy importante, en primer lugar, que se cuente con una dirección estable, que crea en el proyecto, que se consiga un grupo potente de trabajo y que le conceda una buena trayectoria a esa escuela. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre hablamos sobre el liderazgo de la directiva, de la autonomía que tiene, pero no sé muchas veces en qué queda, porque aquí tenemos el caso de Finlandia, cómo funcionan, y también hemos hablado sobre algunas plazas concretas que son muy importantes. Yo veo que la clave está que desde nuestra profesionalidad hacemos lo mejor posible, pero quizá a partir del sistema se puede dar una respuesta a todo esto y ahí veo una clave principal. Por ejemplo, en Finlandia elegir, por ejemplo, se pasa una inspección pública y se elige al director de un centro. Así conseguiríamos la implicación y también el poder atender a muchos de los retos que tenemos entre manos. No lo sé. Yo siempre que hablo sobre ello dicen, bueno, no podemos traer el sistema de Finlandia aquí, no es utópico el intentar implantar el sistema finlandés al sistema vasco. Es decir, esa estabilidad, el valor que le daría a la escuela y la continuidad que daría a la escuela y también la implicación del profesorado en todos los proyectos, es decir, todo eso lo conseguiríamos si hubiera una estabilidad directa, en mi opinión. Y no sé, si es utópico, pues bueno, podemos llegar a una solución intermedia. No sé, que se pueden realizar estabilizaciones en el 10% de cada escuela. Si tienes 40 plazas, pues estas 4 plazas son importantes y tener la posibilidad de estabilizar a esas 4 personas, ¿no? 4 docentes. ¿Por qué? Porque siempre nos hace falta esos docentes motores, que sean un motor, que no tengan que cambiar cada año, que no tengan que estar explicando cada año el motor. Por tanto, siempre estamos poniendo el palo en la rueda, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente. ¿Sería posible
que esa estabilidad se tomara con seriedad y que verdaderamente se diera una respuesta a la calidad educativa desde el sistema con esta modificación tan importante? Voy a intentar responder. Bueno, yo como docente y como director, bueno, en primer lugar, yo creo que en este modelo finlandés que, bueno, aquí tienen centros públicos, aquí tenemos concertados, con diferentes claustros. Por ejemplo, en el sistema público los docentes vienen de unas listas, salen una serie de plazas y esa estabilidad sí que facilita el trabajo, que duda cabe, porque al fin y al cabo que el 45% de la docencia cambie de un año a otro año dentro del claustro de tu centro, eso quiere decir que hay que volver a explicar todo a los que ingresan de nuevo en el centro. Es decir, nosotros no tenemos esa respuesta, intentamos que el explicarles todo esto a los que son nuevos en el centro y aprovecharnos de sus fortalezas. Sí, que la estabilidad lo mejoraría, sí, que si yo pudiera elegir a mi claustro que quizás sería diferente, sí, también. Pero en este momento el claustro que tengo yo es el mejor claustro que tengo y esto es lo que yo dispongo. Es decir, estoy en un centro público y viene la gente que viene y yo, de la misma manera que yo cuando comencé a trabajar, mi primer director diría, jo, ya viene vaya, este joven que hay que explicarle todo y además que no muestra ese liderazgo que yo espero. Luego otra cosa diferente es lo que tú dices. Has mencionado muchísimos temas, es decir, de la estabilización, el de sacar las oposiciones para la plaza. Yo creo que, por otra parte, que queremos sacar el mayor rendimiento posible a la situación con la que te encuentras, porque si lo que tú te refieres es el poder introducir en mi claustro a los que tú quieras. Entonces yo podría elegir a quién quiero que esté en cada puesto, en cada lugar, pero eso no es la realidad con que contamos. Por tanto, somos muy diversos. Aquí estamos centros públicos, privados, concertados. Bueno, tenemos cosas, tenemos que sacar el jugo a la realidad que tenemos. Y en ese momento eso es lo que tenemos. Es decir, por tanto, la estabilización sí favorece las cosas. Antes Begoña ha mencionado que la estabilización es una cuestión que se está trabajando de cara al futuro, pero que no podemos quedarnos siempre, no podemos detenernos ante ello. Hay que dar pasos en pro de la estabilización, pero en cada intento que hacemos es una inversión. Quizá no traerá grandes modificaciones, pero es una inversión con respecto al resto de los centros. Tenemos que aprovechar todos los medios que tenemos a nuestra disposición y bueno, pensar que quizá la inversión que esta persona quizá podrá tener su incidencia en otro centro y que la cuestión de estabilidad que no sea un pretexto para quedarnos, para detenernos, ¿no?, en nuestra labor. Pero no es el tema de esta mesa redonda. Bueno, yo quisiera añadir una cuestión que en más de una ocasión y en pequeños foros lo he solido comentar y lo voy a decir ahora en un foro mayor, no porque voy a hacer amigas o amigos, pero algunos no quisiéramos contar con algunos de los profesores o docentes que tenemos. Es cierto que para ellos, que para ellas sería un acicate para poder empezar a ponerse las pilas y adaptarse a la realidad, para que empezaran a desarrollarse, pero yo algunos de los docentes con los que cuento no los quisiera y otros jamás los soltaría y también me hacen falta y los necesito, pero también yo les deseo a todos los centros la mejor calidad posible, comenzando por nosotros. Bueno, yo puedo que no sea la mejor, pero voy a intentar dar lo mejor que tenga. Esa actitud me sirve. Es decir, porque mi trabajo mejorará mucho, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has mencionado, que hace falta una estabilización y que hace falta también contar con una serie de personas para poder llevar adelante una serie de proyectos, pero también están en un momento de proceso, hay que admitir. Y también hay que esperar, hay que creer en ellos, hay que creer en ellas. Y mientras tanto tenemos que dar lo mejor de cada uno, de cada una, ¿no? Gracias una vez más por asistir. Y bueno, son muchos los retos que tenemos por delante. Y por nuestra parte, por parte de Eusko Ikaskuntza, estamos siempre a vuestra disposición
para ayudaros también en estos suelos comunes de la educación. Recibiréis un mensaje para evaluar la sesión de hoy y os agradeceríamos que la cumplimentarais porque nos interesa seguir mejorando de cara al futuro. Begoña, estoy ya con los agradecimientos, ¿eh? Sí, suelen hacer falta también. Sí, el ejercicio ha sido más rápido de lo que teníamos previsto. Hemos dicho, Begoña, ¿dónde está Begoña? No, estaba con los agradecimientos, Begoña, por el hecho de que hayamos estado aquí un sábado por la mañana, un sábado soleado en esta estación que ya no sabemos ni qué estación es. Y bueno, pues agradeciendo también todo lo que se ha compartido, lo pondremos todo en la red. Para finales de mes estará en nuestra web, seguramente. Y nada más, dar las gracias al Departamento de Educación, a todas las personas que habéis asistido y también a nuestra invitada internacional por estar aquí. Y también a vosotros y vosotras también, porque sois protagonistas del tema que hemos estado hablando aquí, como muchas de las personas que estáis aquí en esta sala. Y nada más, le cedo la palabra a Begoña.